Es una bendición y bueno, es un honor estar aquí, ¿verdad? Compartiendo la palabra con ustedes. Escuela dominical, espero en el Señor sea de bendición para cada uno de ustedes, como lo ha sido para mí. También doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que tiene y hace el esfuerzo, ¿verdad? Un mensaje que mandó nuestro pastor: Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe y necesitamos dar pasos de fe. Necesitamos dar pasos de fe. Y bueno, ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 14. Libro de Éxodo, capítulo 14. Cuando hayas encontrado la cita, ponte de pie en reverencia a la palabra de Dios. Éxodo, capítulo 14. Estaré leyendo del versículo 13 en adelante. Sigue con tu vista, por favor. Sigue ahí con tu vista. Dice la palabra de Dios así: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Yes. Le dice Dios a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. En esta mañana, queridos hermanos, yo quiero enseñarles: no nos estanquemos, no nos quedemos conformes, sigamos marchando hacia adelante, no nos estanquemos. Dios está con nosotros. Dios está con cada uno de nosotros, hermanos, y Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos fortalece en tiempos difíciles. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, Señor, usted conoce mi corazón. Señor, ayúdame. Escóndeme detrás de tu cruz. Señor, úsame. Úsame como un vaso. Señor, que todo lo que diga, Señor, sea de edificación para mis hermanos, para tu iglesia. Señor, ayúdame a tener palabra clara, que se entienda, mi Dios, que tú estás hablando a través de mí. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Aquí tenemos la historia, hermanos, cuando el pueblo de Dios está saliendo de Egipto. Dios los ha sacado con mano fuerte, con mano poderosa. Dios los está sacando y los sacó. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios estuvo allí en Egipto 430 años en la esclavitud. Y Dios, a través de su siervo Moisés, a través de este líder de Moisés, Dios los ha sacado de allí. Y en el versículos o capítulos anteriores vimos los que hemos leído esas porciones, cómo Dios se manifestó ahí en Egipto, las plagas que Él hizo. Dios se manifestó claramente. Y ahora el pueblo de Dios está ya fuera de Egipto, pero se encuentra al frente el mar, un mar. Dice la palabra de Dios en el versículo 5 del capítulo 14 de Éxodo. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. El Faraón, porque Dios lo dispuso así, endureció el corazón de Faraón, lo volvió a endurecer. Y Faraón comienza a seguir al pueblo de Israel, lo empieza a seguir. Pero una de las cosas que me llamó la atención aquí: ¿cómo hemos hecho esto? En dejar a ir al pueblo de Dios. Hermanos, muchas veces el mundo no te va a dejar en paz. El mundo no nos deja en paz y no nos va a dejar en paz.
El mundo te quiere tener esclavizado. Te quiere tener consigo. Muchas veces el mundo te quiere desviar para que le sirvas. Pero vemos aquí, hermanos, cómo Dios se va a manifestar nuevamente. Y una de las cosas, hermanos, necesitamos confiar en Dios, seguir avanzando y viviendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Necesitamos seguir avanzando, hermano. En tiempos difíciles, tú y yo necesitamos seguir avanzando, no estancándonos, sino avanzando. Una de las cosas, hermanos, que nos impiden avanzar es el temor. Es el temor a lo que viene adelante. Así es. Una de las cosas que nos impide a seguir creciendo, hermanos, es el temor a lo que viene adelante. Dice en Éxodo capítulo 14, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Temieron en gran manera. Los hijos de Israel alzaron y dijeron, allá vienen los egipcios. Y tuvieron temor, tuvieron miedo. Y una de las cosas, hermano, que yo creo firmemente que los hijos de Israel no avanzaban, era por temor, por miedo. Y una de las cosas, hermanos, como hijos de Dios, que nos impiden avanzar es el temor. Pero, hermanos, necesitamos dar pasos de fe. Pasos de fe. Mira, en estos tiempos difíciles, damos gracias a Dios que ahorita nos podemos reunir nuevamente, tomando todas las precauciones que se nos han recomendado, que se nos han dicho. Pero es una bendición nuevamente reunirnos como familia en Cristo. Así es. Son tiempos difíciles, pero necesitamos dar pasos de fe. Y uno de los obstáculos para dar esos pasos de fe es el temor. El temor te puede estancar, hermano. El temor te puede o hace que no te muevas. El temor te puede estancar. Ve a Salmos 34:4. ¿Qué debemos de hacer? Salmos 34:4. Dice ahí la palabra del Señor. Salmos 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hermano, una de las cosas, hermano, que debemos de hacer en medio de tiempos difíciles es buscar a Dios, buscarle a Él. Y Él nos escucha, hermanos. Él nos escucha. Su oído está atento a nuestro clamor. En tiempos difíciles, hermanos, no nos debemos de atemorizar. Debemos invocarle a Él. Buscarle a Él. Una de las cosas, necesitamos seguir adelante en la tarea que Dios nos ha puesto. Hermano, en lugar de tener temor, hermano, debemos de seguir adelante en la tarea que Dios nos ha encomendado a ti y a mí como iglesia. Hermano, ha sido una bendición en estos días, hermanos, ha sido una bendición el arduo trabajo de la iglesia, que aún en tiempos difíciles, aún en tiempos de aflicción, la iglesia sigue trabajando, sigue con la mirada puesta en el Señor. Sí. Estamos trabajando, hermanos, como iglesia. No nos atemoriza tanto esto. No debemos de tener miedo. Nuestra confianza está en el Señor.
Y se ha demostrado, hermano, porque como iglesia hemos seguido evangelizando, hemos ido a visitar a niños, a hermanos en necesidad, hemos estado ahí con ellos, porque la tarea debe continuar, hermanos. La tarea debe seguir y no estancarnos. Yes. Bueno, ¿Qué de ti, hermano? ¿Estás estancado? Pues sigues trabajando en la obra de Dios. ¿Seguimos trabajando en la obra de Dios o estás estancado? Para los israelitas, hermano, ellos necesitaban confiar en el Señor. Dice allí que ellos, después de que temieron, clamaron a Dios. Dice allí en el versículo 10 al final, Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El pueblo de Dios estaba diciéndole a Moisés, estaba allí casi reclamándoles, nos hubieras dejado allá mejor. ¿Por qué nos sacaste de allá? Sería mejor morir allá que en el desierto. Ellos querían volver, hermanos. Ellos querían volver atrás. Hermanos, pero nosotros como hijos de Dios, ellos como hijos de Dios, no debemos de volver atrás. amén. Debemos proseguir hacia adelante, a la meta que Dios nos ha tenido o puesto. En tiempos difíciles, hermanos, debemos avanzar. No debemos de tener miedo, no debemos de tener temor, porque mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que está en nosotros, hermano. Un ejemplo, Pablo, hermano. Pablo. El apóstol Pablo, hermano, allá en la carta a los Filipenses. Ve conmigo allá a Filipenses, capítulo 1. ¿Cómo tú estás reaccionando en tiempos difíciles? ¿Cómo es tu reacción en estos tiempos difíciles que estamos viviendo? Mira el apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El gran ejemplo lo tenemos aquí en el apóstol Pablo, hermano. Hoy en día ese debe ser o lo que debemos de hacer. Dice Pablo que sus prisiones, ¿verdad?, se han hecho patentes a todo pretorio. Pablo estaba encarcelado, hermano. Aquí cuando está escribiendo la carta a Filipenses, está en la cárcel. Y dice que todos sus sufrimientos se han hecho patentes en todo pretorio. Él ha dado testimonio, hermano, que aún en el sufrimiento, aún en aflicción, él vive para el Señor. Él da honra y gloria a Dios. Aún en tiempos difíciles, hermano, debemos de dar la honra y gloria a nuestro Dios. Y Pablo lo está haciendo así, de esa manera. Dice que sus padecciones, todo lo que está sufriendo, hermano, se han hecho patentes a todo pretorio. El pretorio, hermano, era una tienda o era el lugar donde estaban los altos oficiales del ejército romano. Ahí estaban y él estaba dando testimonio a esos hombres, hermano. Él estaba dando el testimonio que él seguía fiel, firme en lo que él había creído. Hermano, ¿cómo estamos siendo nosotros testimonio a nuestro alrededor? ¿Cómo estamos respondiendo a nuestro alrededor? ¿Con temor o con fe? ¿Cómo estás respondiendo alrededor en tus familiares, con tus amistades? ¿Cómo estás respondiendo? Dice allí Pablo en el versículo 14, y la mayoría de los hermanos,
cobrando ánimo. Y estaban cobrando ánimo por lo que Pablo estaba padeciendo, por lo que Pablo estaba testificando y dando ejemplo. Los hermanos cobraron ánimo, hermano. Ánimo. Se animaron para seguir trabajando en la obra de Dios. Se animaron para seguir predicando la palabra de Dios. Y esa debe ser nuestra reacción hoy en día, hermano, que esto que está pasando, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Claro que debemos de tener precauciones en todo momento, pero Dios tiene el control de todo, hermano. Y nosotros, tú y yo, hermano, necesitamos seguir trabajando para la obra de Dios, dando ánimo a otros, para que otros también se animen. Para que los otros también sigan avanzando y no se estanquen en ese lugar. Hermanos, es un gran privilegio servir al Señor. Es un gran privilegio servir al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice ahí Pablo, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se atreven a hablar aún más la palabra de Dios sin temor. Hermanos, estás hablando la palabra de Dios en estos tiempos difíciles, en estos tiempos, porque esto es mundial, hermano. Estamos tratando y hablando la palabra de Dios a nuestro alrededor. En lugar que te miren ahí con miedo, con temor, estás testificando de Cristo, estás dando un folleto, estás predicando, Cristo viene pronto, arrepiéntete. Esa debe ser nuestra postura, en lugar de tener temor. En lugar de tener temor. Gran ejemplo que es el apóstol Pablo, que aún en sus aflicciones animó a los hermanos en Cristo. Y recobraron ánimo para seguir sirviendo. Que Dios nos ayude, hermano, a cobrar ánimo. Una de las cosas, hermanos, ¿cómo cobramos ánimo? ¿Cómo cobramos ese ánimo? Número uno, hermano, confía en Dios. Simplemente. Confía en Dios. Los israelitas deberían de haber confiado en Dios. Dios los había sacado con mano fuerte. Con muchas señales, Dios los había sacado de la esclavitud. Ellos deberían de confiar en Dios. Dice allí en Éxodo, volvamos a Éxodo capítulo 14. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Dios estaba con ellos. Dios iba a salvarlos, Dios iba a protegerlos. Dios tenía un propósito para su pueblo, era llevarlos a la tierra prometida. Dios tenía ese propósito y Dios lo iba a cumplir. Solamente el pueblo tenía que confiar. Confiar plenamente en Dios. ¿Estamos confiando en Dios, hermano? En estos tiempos difíciles. ¿Estás confiando en Dios? ¿O hay temor en tu vida? ¿O hay temor en nuestras vidas? Necesitamos confiar en Él. Necesitamos seguir confiando en Él. Versículo bien conocido en Juan 16:33. Juan 16:33. Conocido que muchos no lo sabemos. Estas cosas os ha hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo. Debemos confiar en ello, hermano. ¿Vamos a tener aflicción? Sí. ¿Vamos a padecer aflicción? Sí. Pero, hermano, hermana, necesitamos seguir confiando en Él. Él venció el mundo. Él ha vencido. Vamos a seguir padeciendo todo esto, es verdad, pero nuestra confianza debe de aumentar. Nuestra fe en el Señor debe de crecer. Confía en Dios. Confía en Él. ¿Qué tanto estamos pasando tiempo en su palabra? ¿Cuánto tiempo pasas
leyendo su palabra. Uh-oh. ¿Cuánto tiempo pasamos, hermanos, allí en casa? Mira, ahorita tenemos mucho tiempo, hermano. Tenemos mucho tiempo. Bueno, algunos, ¿verdad? Porque otros sí están trabajando. Pero muchos tenemos tiempo para leer, para escudriñar, para meditar en ella. Para confiar y que nuestra fe crezca. Crezca, hermanos. Salmo 115, 9. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Tenemos protección a través de Él, hermano. Y una de las protecciones, hermano, cuando tú lees tu palabra, cuando tú te metes de lleno en ella, te alimentas, hermano. Tu alma, tu cuerpo, tu espíritu se llena de toda palabra de Dios y no hay cupo para otras cosas. No hay cabida para el temor, porque te estás alimentando, tu corazón, tu alma se alimenta, está lleno del Espíritu Santo, está lleno de su palabra. Y eso, hermano, basta para que nuestro temor no tenga lugar allí. Necesitamos pasar tiempo con Dios. Confía en Dios. Segunda cosa, permanece firme. Permanece firme. Dice allí en Éxodo capítulo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Firmes. Una de las cosas que el pueblo tenía que hacer, el pueblo de Israel, permanece firme. Confía en mí. Permanece firme, leal a mí. Hermanos, hoy en día debemos de permanecer firmes. Leales al Señor. Firmes con Él. Que nada ni nadie te mueva en lo que tú has creído. ¿A quién sirves? ¿A quién servimos? Que nadie ni nada te mueva de esa fe en que has creído. Filipenses, volvamos a la carta a Filipenses 1:27. Nuevamente ahí Pablo. Dice ahí Pablo, Filipenses, carta a Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Estar firmes, permanecer firmes. Pablo está diciendo, aunque no esté con nosotros, pero yo oigo que ustedes están firmes, están allí, unánimes, combatiendo. Hermanos, la Iglesia Bautista Colonial sigue combatiendo, hermanos, firmes, unánimes, unidos, propagando el Evangelio de Cristo en medio de tiempos difíciles, en medio de estos tiempos peligrosos. Pero la Iglesia Bautista Colonial sigue trabajando, sigue unida, trabajando en equipo, hermanos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Seguimos trabajando, hermanos, para que esos niños de la ruta no se olviden lo que Dios ha hecho en ellos. Para que nuestros niños de nuestra iglesia sigan creciendo en esa fe. Seguimos trabajando, hermanos, en equipo. Seguimos trabajando como iglesia unánimes. Unánimes. Dice ahí el apóstol Pablo, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Hermanos, una de las cosas que nos van a ayudar es seguir confiando en Dios, permanecer firmes, firmes en Él,
firmes. Ve conmigo a Colosenses, allí adelantito, Colosenses capítulo 2, versículo 5. Carta a los Colosenses capítulo 2, versículo 5 dice: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y vuestra firmeza de vuestra fe en Cristo. Hermanos, en Él es posible permanecer firmes. En Cristo. Cristo es nuestra ayuda. Cristo es nuestra fortaleza. Y en Él podemos permanecer firmes con su ayuda. Con su ayuda, hermanos. Dice el 4:12, Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Permanece firme, perfectos y completos en todo lo que Él quiere. Yes. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir confiando en Él. Y una de las cosas que nos va a ayudar a no estar estancados allí, a no tener temor, hermano, es seguir confiando en Él. Es permanecer firme. Confiar en Dios, permanecer firme. Y otra de las cosas, hermano, número 3. No nos enfoquemos en lo negativo. No te enfoques en lo negativo, hermano. No te enfoques en lo negativo. El pueblo de Israel de volada volteó su mirada que venía el ejército de Egipto. Se enfocó en eso. Pero ¿cómo no pensó? Si Dios, que nos libró de la esclavitud allá y vimos sus maravillas que Él hizo a Faraón, ¿por qué no te enfocaste en ello? Y en lugar te enfocaste, mejor hubiera vuelto a Egipto. Sería mejor haber muerto allá en Egipto. No, hermano. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Amén. Dios tiene un propósito en tu vida, hermano. Y ese propósito Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir, hermano. Enfócate en lo que Dios tiene adelante. Enfócate en lo que Dios tiene para ti. Tiene para cada uno de nosotros. Enfoca tu mirada en ello. Y una de las cosas, hermano, Dios quiere que tú continúes hacia adelante, que tú continúes avanzando. Una de las cosas es para que Él sea glorificado, para que Él sea honrado, glorificado. Podemos traer honra y gloria a Dios en medio del sufrimiento. Podemos hacerla, hermanos. Podemos hacerla. Dice allí nuevamente, allí en Éxodo capítulo 14, dice, versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Hermanos, sigamos avanzando, sigamos marchando. Dios quiere glorificarse en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de certidumbre, incertidumbre, pero nosotros sigamos confiando en Él. Confía en Él, sigue marchando. Dios quiere ser glorificado. Primera de Pedro, capítulo 4.
Primera carta a Pedro. Capítulo 4, versículo 12. Dice allí: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermano, hay veces, aquí estamos, Pedro está aquí, hay una gran persecución a la iglesia cuando Pedro está escribiendo la primera carta. Hay una gran persecución. Hay persecución. Damos gracias a Dios que aquí no hay persecución ahora. No tenemos persecución aquí, hermanos. Tenemos libertad para predicar el evangelio. Pero aquí cuando Pedro está escribiendo esta carta, hay una gran persecución a la iglesia de Cristo. Pero lo que yo quiero resaltar aquí, hermanos, que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Dios quiere ser glorificado. Dios quiere ser glorificado. Cristo conoció el sufrimiento. Cristo dio ejemplo de ese sufrimiento ahí en capítulo 4, versículo 1. Porque Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Cristo conoció el sufrimiento, hermanos, porque Él fue 100% hombre y fue 100% Dios. Y en la carne padeció sufrimiento. Padeció. Tú y yo, hermanos, vamos a padecer sufrimientos. Tal vez no como el apóstol Pedro o como el apóstol Pablo, hermanos. Pero mira, estamos viviendo en tiempos difíciles. Así es. Pero aún en estos tiempos difíciles, tú puedes dar gloria y honra a Dios. Este sufrimiento, hermano, es temporal. Es temporal. Porque hay una vida mejor. Hay una vida eterna, hermanos, para ti y para mí. El reino viene donde no habrá más sufrimiento. No habrá más sufrimiento. Esto que está pasando ahorita, hermano, como quiera, va a ser temporal. Va a ser temporal. Ve conmigo a Romanos 8:18. Y ahí quiero terminar. Romanos, carta a los Romanos 8:18. Dice así la palabra de Dios: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, este sufrimiento no es comparado con la gloria venidera. Joven, señorita, hermano, hermana, ¿estás dando gloria a Dios en medio de este tiempo difícil? Estamos dando gloria a Dios, hermanos. Estamos ahora sí que predicando la palabra. Que la palabra de Dios siga corriendo, siga siendo enseñada en todo lugar. Dando gloria a Él, hermano. Dando honra y gloria a Él. Todo lo que estamos padeciendo, hermanos, no es comparado con lo que nos espera ya con Él. Y esa es una gran esperanza para seguir avanzando y no quedarnos estancados, sino seguir creciendo para honra y gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te doy gracias por permitir llegar a este lugar, Señor, donde te adoramos, donde enseñamos tu palabra. Gracias por cada familia representada que ha llegado a escuela dominical. Señor, ayúdanos a seguir avanzando. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. A no enfocarnos en lo negativo, sino seguir confiando en ti. Seguir dando pasos de fe. Seguir hablando a las personas
que tú vienes pronto, Señor, y algo quieres enseñarnos en estos tiempos difíciles. Algo quieres mostrarnos. Sí. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos. Ayúdanos a seguir creciendo. Ayúdanos a seguir unidos, luchando por la fe en el Evangelio. Sí. Gracias por esta oportunidad que tú me das. Oramos también por nuestro pastor Roy, su familia. Sigue dando dirección. Sigue dando sabiduría a él. Todo te lo dejo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.